Buenas noches. Ya estamos listos para el inicio de nuestro programa Gerontológicos, con temas muy interesantes. Sobre todo, hoy día vamos a tratar de dos temas. El primero de ellos lo hemos titulado Nunca es tarde, la importancia fundamental de los hábitos para el envejecimiento. Y el otro tema es los daños de la actitud sobreprotectora sobre las personas mayores. También, antes de comenzar con el desarrollo de estos temas, también es importante decir que todavía se cometen terribles errores en la comunicación sobre personas mayores. Hemos encontrado, por ejemplo, a un prestigioso, vamos a ponerlo entre comillas entonces, ¿no? Diario como El Comercio de Lima, Perú, hace una nota recordando el Día de las Personas Mayores y lo hace en la parte o sea, aparentemente todo estaba bien. Veías un poquito arriba la publicación que tenía y decía, abuelitos, y qué bueno que estén aquí los abuelitos y las abuelitas. Un diario, ¿no es cierto? Centenario, un diario de gran prestigio, no puede cometer ese tipo de errores. Eso se llama edadismo, y edadismo puro y bruto, vamos a decirlo así. No es posible. Yo creo que los verdaderos comunicadores sociales saben respetar a las personas, saben respetar las convenciones internacionales, son importantes. Y uno tiene que decir, hoy estamos hablando de personas mayores, no de abuelito, ni de anciano, ni ningún otro término que tenga que ver con costumbrismo o que tenga que ver con cosas del pasado. Y eso es algo que tenemos que llamar la atención. Otra cosa, veo también una publicación en que se ve a una pareja de personas mayores, ¿no? Que están aparentemente que están en Venecia, parece que están en una góndola y se les ve que están tomándose una siesta, algo así. Y el encabezado, en el texto de esta publicación dice, por eso es bueno viajar cuando eres joven. ¿Se dan cuenta? Capten, capten el edadismo, ¿no? O sea que las personas mayores no disfrutan de los viajes, eso se van a estar durmiendo nada más ahí. Eso es lo que están diciendo. Para que vean, para que nosotros nos demos cuenta cómo se discrimina a las personas. Bueno, en unos momentos va a estar con nosotros Elda Lavajos, la gerontóloga, que es muy importante dentro de la central, nuestra subdirectora de participación. Y mientras tanto, mientras estamos esperando, vamos comentando estas cosas que hemos observado, ¿no? Como yo les dije, esto vergonzoso del diario El Comercio, ¿no? Por el Día de las Personas Mayores, hablando de abuelitos y abuelitas. ¿Qué es esto? ¿No? Qué falta de seriedad, realmente, qué tipo de periodismo estamos haciendo. Entonces, yo creo que hay que, pues, ir a su clase de comunicación gerontológica. Así que, si quiere, acá en la Central Gerontológica Internacional, podemos dar una charla a los periodistas del comercio para que no cometan esas tremendas patinadas, ¿ya? Muy bien. También estábamos comentando que hay un cartel que también que lo he visto yo en las redes sociales, donde aparece una pareja de personas mayores que aparentemente se están tomando una siesta dentro de la góndola, que aparentemente están en Europa, me parece que están en Venecia, ¿no? Y el cartelito indica en la parte de arriba y dice, por eso es importante viajar cuando eres joven. ¿Se dan cuenta? Es edadismo total, absoluto. Y esto es algo que recorre las redes sociales y la gente le pone me gusta. Nos falta cultura, ¿no es cierto? Nos falta cultura gerontológica, comprender esto.
Y otro, por aquí, a ver, vamos a ver si tenemos otro comentario. Sí, que habíamos, sí, efectivamente. Y también, la verdad es que con el paso del tiempo ya, porque la central ya tiene 11 años, yo ciertamente pensaba, bueno, ya los periodistas y los comunicadores sociales en general, ya poco a poco deben haber mejorado su manera de expresarse con respecto a las personas, con mayor respeto, ¿no? Con mejor calidad de expresión. Y me doy cuenta que todavía se persiste, ¿no? Se persiste. Por ejemplo, la vez pasada de un doctor muy conocido, le han hecho la entrevista y obviamente el doctor en ningún momento, el doctor, el entrevistado, en ningún momento habló de abuelitos, ni de abuelitas, ni nada de eso. Él habla ahora de personas mayores. Pero, bueno, le decía adultos mayores, correcto. Pero en el cartel de la noticia, que parece que era de televisión, indicaba pues que los abuelitos deberían cuidarse de tales cosas. Esto es totalmente vergonzoso. ¿Dónde está la seriedad de un periodista y comunicador social? No hay que malentender las cosas, por si acaso. Un periodista puede ser muy independiente, por supuesto. Nosotros tenemos opinión, tenemos independencia, pero eso no lo podemos llevar a un nivel en que ya estamos denigrando a las personas, estamos discriminando a las personas y estamos usando unos términos que no son adecuados para un profesional. Entonces, eso que quede claro. Muy bien, entonces, ahorita sí vamos a iniciar lo que ya les hemos prometido con respecto al tema del día de hoy. A ver, ahora sí vamos a compartir pantalla y empecemos con el primer tema. Bien, lo que vamos a hablar el día de hoy. Nunca es tarde, porque esa pregunta, o mejor dicho, esta como afirmación, aparece constantemente, ¿no? En las redes, como una manera tal vez de motivar a las personas, ¿no? No, nunca es tarde para que te puedas divertir, para que puedas gozar de la vida, para disfrutar y muchísimas cosas. Esa es una frase que se utiliza mucho para motivar y en cierta forma también para idealizar. Entonces vamos a decir, nunca es tarde. Entonces acá hay una diferencia. Acá lo vamos a poner como pregunta, porque vamos a analizar esto. Entonces vamos a hablar de los hábitos y su importancia en el proceso de envejecimiento. La importancia de los... Muy bien. Los hábitos. Bueno, primeramente, un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática, que ya es como, si nos fijamos en nuestro día a día, repetimos muchos hábitos como quitarnos los zapatos al entrar a casa, apagar la luz antes de salir, cepillarnos los dientes, entre muchos otros, ¿no? Pero también llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental, social, y determinan la presencia de factores de riesgos o de factores protectores para el bienestar. Es decir, los hábitos tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con la manera como también vamos a envejecer. El cerebro, empezamos con esto, el cerebro almacena el hábito, es cierto. Es como que si quedara grabado, estampado en nuestro cerebro, ya es algo que se vuelve ya común, o sea, simplemente hacemos las cosas ya casi de manera inconsciente, ¿no? Se puede decir, ¿no? Los hábitos son las costumbres, bueno, en fin.
Aún según James, este proceso de lograr un hábito dura aproximadamente 21 días, ya que nuestro cerebro asimila los cambios de manera gradual, por lo que deberíamos repetir el mismo gesto o rutina durante 21 días para que nuestro cerebro lo almacene como hábito. Bueno, esta es una teoría, pero de todas maneras es interesante ver cómo logramos que algo que pueda beneficiarnos, obviamente, se convierta en un hábito, ¿no? Diferencia entre hábitos y costumbres. En ambos, bueno, consisten en la repetición de estos actos, ¿no? Pero el hábito implica que es una decisión consciente, mientras que la costumbre generalmente no es deseada. Es decir, los hábitos nos cuesta adquirirlos, mientras que las costumbres son inconscientes y pueden ser agradables o también pueden ser muy nocivas. Puede ser que esas costumbres sean buenas, o sea, nos favorezcan, pero también nos pueden perjudicar. Y esas costumbres que ya están arraigadas en la persona, a veces resulta muy difícil poder cambiarlas. ¿Por qué? Y la manera que lo podemos hacer es haciéndolo consciente, justamente. La actividad física. La práctica de la actividad física se recomienda como un hábito diario desde la infancia y debería realizarse durante toda la vida. Forma parte de un estilo de vida saludable. Esto se puede iniciar de manera progresiva, gradual, empezando con 5, 10, 15 minutos diarios de ejercicio físico hasta llegar pues a hacerlo 1 hora. Eso va obviamente de acuerdo a las capacidades, posibilidades de la persona, ¿no? Esto no lo podemos decir así en forma tan general. El entrenamiento físico y la movilidad tiene pues múltiples beneficios en las personas mayores, tales como aumento en la resistencia cardiopulmonar, resistencia musculoesquelética, fuerza, movilidad, coordinación de movimiento, que es tan importante en esto que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo porque durante el proceso de envejecimiento esto nos va a proteger contra las caídas, por ejemplo. Aumento en la velocidad de respuesta, mejorando la homeostasis y la adaptación a los estímulos externos. Esto es el beneficio que nos trae. Posiblemente, de repente no vamos a hablar de entrenamiento físico, ¿no? Adaptado a nuestras posibilidades, pero siempre debemos tenerlo presente todo el tiempo. Cambio de hábitos. Muchas veces estamos viendo las publicaciones que se habla con personas mayores y le ponen siempre esta frase que dice, nunca es tarde, ¿no? Y se ve personas haciendo cosas maravillosas, pero tampoco no hay que dejarse engañar. Hay muchas personas, por ejemplo, que son personas mayores que toda su vida han hecho eso que lo que vemos hacerlo ahora. Es decir, hay muchas personas que siempre han sido atletas, han sido gimnastas, y entonces es muy probable que estas personas puedan seguir haciendo lo que siempre han hecho, ¿no? Muy distinto es que uno se ponga a hacer gimnasia cuando ya tiene una edad muy avanzada o las personas que ya tienen ese training, que ya lo tienen de toda la vida. Entonces, definitivamente no es cuestión de decir tampoco que nunca es tarde. Es probable que haya algunas cosas que sí podemos hacer, ¿no? Y que podríamos decir, sí, nunca es tarde, pero para muchas cosas no. Hay que decir la verdad. Cambios en los hábitos y la extensión de la vida. Bueno, hay también muchas veces eh, todos los avatares de la vida a veces nos llevan a ciertos cambios que se producen. Estos cambios que se dan dentro de nuestro entorno, de nuestra vida, puede crear algunas situaciones que no son favorables, ¿no es cierto?
y esto podría incluso llevar a la pérdida de hábitos saludables. Por ejemplo, una persona que comía sus alimentos, pues, muy buenos, de mucha calidad, de repente su nivel de alimentación está introduciendo demasiadas grasas, chatarras y muchas cosas, y está perdiendo esos hábitos saludables que tenía. De repente también se está dejando estar, ya no hace ejercicio, ya no se mueve mucho. Entonces, en lugar, digamos, de favorecer un envejecimiento saludable, por el contrario, ¿no? Está logrando todo lo contrario. Entonces, la pérdida de hábitos saludables en el transcurrir del tiempo también es complicado, es complicado. Sobre todo, y más aún si la persona no ha tenido una base de vida saludable desde un comienzo. Eso es cierto, eso nadie lo puede negar. Ahora, generar nuevos hábitos en una edad avanzada, ¿es posible? Claro que es posible. Generar nuevos hábitos, sí, siempre será posible, pero, ojo, pero ya nosotros no somos los mismos. Es decir, es probable que al adquirir nuevos hábitos, nuestra condición física y salud mejoren, ¿sí? Por supuesto, si generamos nuevos hábitos que sean positivos, que sean buenos hábitos, claro, puede influir positivamente, incluso en edades avanzadas, pero no se puede tampoco llevar las cosas a un extremo y decir que ya que al generarse nuevos hábitos, cuando ya nuestro cuerpo ya tiene bastante deterioro, y no cuestión solamente de cronología, de decir de los años que pasaron, no, sino de repente porque tal vez nos hemos descuidado en muchos aspectos también de nuestra vida, y eso hace que sea muy complicado, ¿no? Generar unos nuevos hábitos. Pero de que es posible, claro que es posible, y que tiene que ver mucho con la decisión de una persona y con su motivación, sobre todo. Las personas que no se sienten motivadas, no se deciden por las cosas, dejan que el tiempo avance y no se deciden, ahí también hay problemas, ¿no? Entonces tienes que tomar esa decisión bien, como se dice. Ahora, principio de razonabilidad y prudencia, por supuesto. Yo, por ejemplo, yo puedo tener de repente una buena condición física, puedo trotar, puedo saltar, puedo correr, puedo bailar, pero no hacer acrobacias, ¿no es cierto? No me voy a poner a hacer acrobacias de repente en un momento en el que no, jamás lo he hecho, ¿no? Entonces, hay que recordar que nuestro cuerpo se adapta a cierto tipo de movimientos y por lo tanto los movimientos que solemos hacer normalmente, probablemente lo vamos a hacer siempre, incluso cuando estemos más avanzados en nuestra edad, ya no de repente al ritmo tan tremendo que teníamos antes, pero sí lo podemos seguir haciendo. Pero si nunca lo has hecho y pretendes hacerlo mucho más, puede llegar a ser incluso riesgoso, ¿no? Claro, es como yo me voy a poner a hacer de acrobacias cuando yo nunca he hecho acrobacias, es complicado. Entiendan eso. O sea, la cuestión es, acá hay un principio de razonabilidad, ¿no? Una cuestión razonable y la prudencia que uno debe tener. Ser prudente. Uno debe conocer sus fortalezas y debe también reconocer sus limitaciones, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes, la falta de actividad física como hábito tiene consecuencias difíciles de enfrentar. Es cierto. Si la persona ha estado muy apartado de la actividad física y se le va a hacer difícil crear ese hábito, sí va a ser difícil, pero sí, no digo que sea imposible, por supuesto que puede desarrollar un hábito, pero ahí entran una serie de factores, como por ejemplo, si la persona tiene obesidad,
si la persona tiene de repente un mal articular, ¿no? Una artrosis y una serie de problemas. Entonces, ahí también hay que ver que la falta de actividad física como hábito tiene consecuencias bien difíciles de enfrentar. Es cierto que siempre se puede hacer algo, por supuesto que sí, pero el deterioro producto del sedentarismo es muy complicado. Cuando una persona tiene una forma de vivir muy sedentaria, esto causa tremendos problemas de salud, complicaciones a nivel de pérdida muscular, aumento de grasa, los huesos están menos protegidos, más posibilidad de caerse, es decir, el sedentarismo definitivamente es un llamado a morir pronto. Esa es la verdad, aunque suene fuerte, pero es así. Yo creo que el sedentarismo eh, es algo muy complicado y por tanto hay que prevenirlo. Hay que prevenir que no se dé esa situación, porque muchas personas, si bien es cierto, puede haber personas que salgan de eso, que salgan de ese círculo vicioso del sedentarismo y lo logran, pero también hay muchos que no lo logran, ¿no? Y es una cuestión complicada porque la formación de hábitos en las personas es algo muy fuerte. Es muy difícil realmente hablar de cambiar los hábitos. Mucha gente dice, sí, sí se puede, de que sí se puede, claro, todo, claro, se puede, claro que se puede, pero no es tan fácil como la gente cree tampoco. O sea, tampoco no hay que idealizar, no hay que engañar a la gente, ¿no? Entonces, hay que decir, si tú nunca en tu vida siempre fuiste flojo para el ejercicio, nunca te ha gustado moverte, has subes por ascensor cuando solamente son 2 pisos para arriba. Entonces, si tienes todos esos hábitos, obviamente, y cuando ya tu edad avanza y hay un proceso de envejecimiento más avanzado, la cosa va a ser más complicada cada vez. Y eso hay que decirlo. Aquí no se trata de idealizar, hay que decir la verdad. Entonces, estos cambios en los hábitos, puede haber un cambio de hábitos que sea muy positivo, ¿no? Que nos puede ayudar a mejorar nuestra condición, pero también seamos realistas. Si durante años nos hemos apartado de los buenos hábitos, y es cierto que más adelante cambiamos y podemos mejorar nuestra salud de alguna forma, pero ya hemos dañado bastante nuestro organismo, lamentablemente. Y eso es lo complicado. Hemos dañado nuestros riñones, hemos matado el hígado, hasta nuestro corazón se ha debilitado, y todo eso. Y eso es una tarea titánica ya después. Y por eso acá no se trata de... Ah, allá, allá. Ya está llegando nuestra amiga Elda. Bien. Como ahorita están llegando también algunas personas, le vamos a hacer un repaso muy rápido para que vean de qué porque se han perdido algo muy interesante, la verdad. A ver, adelante, Elda. Ahorita te voy a dar el micrófono un ratito. Ah, espérate. Ujú. Espérate, ahorita te voy a dar el... Ya, ya te pasé el micrófono. No sé si estás con tu cámara. A ver. Ya, sí estás con cámara. Elda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo Hola, están? ¿qué tal? Bueno, no sé, yo he tenido que avanzar un poquito, pero Sí, vamos a hacer no, hacer un resumen interesante, ¿ya? Es, ahorita como el tema que estamos tratando en este momento es, nunca es tarde, una pregunta, y dice los hábitos y su importancia en el proceso de envejecimiento. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer un repaso de todo lo que hemos hecho y después entra tu comentario, ¿ya?
Entonces hacemos eso. Miren, por ejemplo, vamos a empezar con lo más básico, que los hábitos. Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Bueno, llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que van a incidir positivamente en nuestro bienestar físico, mental, social, ¿no? Determinando presencia de factores de riesgo o de factores protectores para el bienestar. El cerebro almacena el hábito. Bueno, esto es una teoría, ¿no? Según James, este proceso para formar hábitos tiene que ser por lo menos 21 días seguidos, ya que nuestro cerebro asimila los cambios de forma gradual, por lo que deberíamos repetir el mismo gesto o rutina durante 21 días para que nuestro cerebro lo pueda almacenar como un hábito. La diferencia entre hábitos y costumbres. Ambos consisten en la repetición de actos, pero el hábito implica que es una decisión consciente, mientras que la costumbre generalmente no es deseada. Los hábitos no cuesta adquirirlos, mientras que las costumbres son inconscientes y pueden ser agradables o también pueden ser nocivas. La actividad física, la práctica de la actividad física, y acá vamos más despacio, se recomienda como un hábito diario desde la infancia y debe realizarse toda la vida. Forma parte de un estilo de vida saludable y esta se puede iniciar de forma progresiva, gradual, empezando con 5, 10, 15 minutos o puede llegar hasta una hora, ¿no? El entrenamiento físico y la movilidad va a tener beneficios muy grandes como aumento en la resistencia cardiopulmonar, resistencia musculoesquelética, fuerza, movilidad, coordinación, aumento en la velocidad de respuesta, mejora la homeostasis y la adaptación a los estímulos externos. Ahora, cuando hablamos de cambio de hábitos, vamos a decir, nos vamos aquí a preguntar, ¿no? Acá donde podías después de esto entrar con tu primer comentario, Elda. Bueno, cambio de hábitos. Nunca es tarde, la pregunta, ¿no es cierto? Cambios en los hábitos en la extensión de la vida. Obviamente, un cambio de hábitos, siempre que si ese cambio es positivo, va a tener algunos beneficios, pero ¿hasta qué punto podrán ser? O sea, también hay que ver las posibilidades reales, ¿no? La pérdida de hábitos saludables en el transcurrir del tiempo es un problema serio. Si una persona puede que algún tiempo tuvo hábitos saludables y por algunas razones de su vida los perdió a esos hábitos, y cuando se trata de recuperar esos hábitos, se le hace más complicado, ¿no? Por una serie de factores que pueden ser, pues, psicológicos, sociales, económicos, en fin, cuantiosos. Entonces, la pregunta es, ¿se generan nuevos hábitos en una edad avanzada? Claro que se generan, claro, porque depende de la decisión, depende de la motivación y la decisión que tenga la persona, ¿no es cierto? Ahora, ¿se pueden generar nuevos hábitos? Por supuesto. Ahora, y estos nuevos hábitos, ¿no? Tienen que estar comprendidos de un principio de razonabilidad, ¿no es cierto? O sea, algo razonable, algo que es posible y que tiene que ser evaluado en ese sentido, ¿no? Porque es igual, yo estaba diciendo en ese momento, una cosa es que tú trotes, que bailes, que hagas saltos, a que hagas acrobacias, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, hay una cuestión ahí de principio de razonabilidad y de prudencia, de lo que sí podemos hacer. Entonces, la falta de actividad física como hábito tiene consecuencias bien difíciles de enfrentar. Si una persona ha perdido esa falta de actividad física, ahora, según algunos estudiosos, consideran que, por ejemplo, las personas que desde jóvenes han sido atléticos y han practicado mucha actividad física, generalmente tienden a mantenerlo, sí, en gran parte, y es más difícil que se pierda. Sin embargo,
también, si esas personas tienen malos hábitos, podrían crear un deterioro también, un deterioro importante de su condición física y con el tiempo ya resultaría complicado incluso recuperarlo, ¿no? Entonces el deterioro producto del sedentarismo, por ejemplo, es algo muy complicado. Por tanto, hay que prevenir. ¿Qué tal? Hasta ahí, Elda. Sí, muy bien, Luigi. ¿Algún Hoy comentario? tocamos, sí, Sí, hoy que tocamos este tema de los hábitos saludables, ¿verdad? sí, Ahora también que hablamos mucho de longevidad saludable también, ¿no? sí. Porque ha aumentado también la esperanza de vida. Entonces, todos queremos llegar hasta esa etapa, pero en buenas condiciones de salud, ¿no? Ujú, En buenas condiciones de funcionalidad, de autonomía, de independencia, porque lo que más teme muchas veces la persona mayor es llegar a la vejez sin autonomía, sin independencia y que esté al cuidado de terceras personas. Eso es lo que teme. Entonces, para evitar estas cosas, precisamente es lo que hoy, el tema que hoy hablamos, el ujú, tema de los buenos hábitos, ¿no? Porque claro. si lo seguimos practicando en una rutina diaria, independiente, te voy a decir, independiente, de repente sí puedes ser que lo hayas practicado desde que has sido esto muy chico, ¿no? En etapas Ujú, jóvenes, y lo dejaste de hacer y puedes iniciar a esta edad. Entonces, independiente al tiempo en que tú has llevado los buenos hábitos, puedes comenzar a claro. incorporar prácticamente estos hábitos en tu rutina diaria, ¿no? Ya que esto va a ir en bien precisamente de tu salud, tanto física, tanto mental, tanto psicológica, emocional y dentro también de tu área social, ¿no? Por lo tanto, Ujú, eso te va a condicionar a tener una mejor calidad de vida en el presente, si es que estás, por ejemplo, en una edad entre 40, 50 y mucho más ya cuando llegues a ujú, tus 60 años, ¿verdad? Entonces, ujú, esto significa tener buenos hábitos, también aparte de todo lo que ya dije, ¿no? Es ujú, cuidar nuestra salud con responsabilidad, porque nos corresponde a cada uno de nosotros realizarlo, ¿no? Con responsabilidad, seguir aprendiendo y también seguir practicando estos estilos, estos hábitos, ¿no? Que nos van a dar el ujú, buen estilo de vida saludable, que son buenos predictores para un envejecimiento exitoso, un envejecimiento sin mayores patologías. Y si los tuviera, al menos con calidad de vida, ¿no? Bien, así es. entonces, ajá, entonces, como así, yo quiero ser un adulto mayor independiente, ¿no? Ujú, Quiero seguir ocupando ese rol activo dentro de mi familia, dentro de la sociedad, entonces debo practicar esto, ¿no? Porque esto ujú, también, aparte de todo ya lo mencionado en la salud, me va a permitir también tener buenas relaciones interpersonales con todas las personas que me rodean en mi entorno, ¿no? Entonces, hay distintos factores, por ejemplo, que también influyen que esta calidad de vida disminuye muchas veces, ¿no? Cuando hay ujú, presencia de enfermedades, de traumatismos, cuando hay cambios también dentro de la función misma del propio cuerpo, de la funcionalidad de la persona, dado por los cambios digamos, que se ocurren durante el proceso de envejecimiento, ¿no? Uno de esos, como tú mencionabas, es la actividad física, ¿no? ujú, Es importante, yo también diría, ¿no? Apoyando lo que dijiste, ¿no? ujú, Hacer ejercicio, ¿no? Un ejercicio moderado, si es que lo claro. hacemos solos, ¿no? Y si lo hacemos con una persona que es especialista en educación física, que te puede ayudar en un gimnasio, ¿no? En un Ujú, centro donde pueden hacer ejercicios, mucho mejor, porque la persona ya va a estar especializada y capacitada, precisamente formada, para poder darte las indicaciones necesarias para realizar una buena actividad física o ejercicios físicos ya ujú, controlados, ¿verdad? claro. Entonces, es importantísimo porque ahí vas a tener que hacer ejercicios para iniciar, por ejemplo, tu calentamiento, te van a enseñar a hacer tu calentamiento, ¿no? Van a poder hacer también ejercicios de flexibilidad al finalizar tus estiramientos, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque haces ejercicios de fuerza y de resistencia, ¿no? ujú, Entonces es necesario que siempre tengas a alguien que conozca del tema para que a la persona mayor que acude a estos centros de gimnasios tengan la orientación adecuada para hacer esta tarea, ¿no? Esto es así hablando en lo es. que es la actividad física, como te decía, Sí, ¿no? pues, vamos a hablar ahora motivos y motivación en este cartel. Dice,
Motivos para alimentarse saludablemente. Deben ya centrarse en los efectos positivos de los buenos alimentos y ya menos en el sabor. Se dice que muchas veces el sentido del gusto, ¿no? En el caso de un envejecimiento avanzado, tiende a veces a perderse un poco, ¿no? Eh, por eso es importante la motivación para alimentarse saludablemente. De repente ya no va a centrar tanto en el sabor, sino va a centrarse en los efectos positivos de estos alimentos, es decir, de lo bien que te sientes al comer estos alimentos. ¿Te das cuenta? O sea, ya llega un momento en que esto es más importante que porque recuerda muy bien que a veces esa cuestión del sabor también tiene sus trampas, ¿no? O sea, es decir, cómo le da la gente el sabor a la comida? A veces cuando ya no tienes un poco el paladar, ya no tiene la misma sensibilidad, ¿no? Comienzas a echar más sal, comienzas a echar más azúcar o más condimentos y empeoran las cosas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, lo de nunca es tarde es una frase básicamente motivadora, yo diría que también idealizadora. Si tu estilo de vida a lo largo de la existencia no ha sido saludable, lo menos que podemos decir es que es algo muy complicado, ¿no? Aunque el envejecimiento es un proceso de alta complejidad y muy heterogéneo, que tampoco no podríamos decir que pues cada persona tiene un envejecimiento diferente, pero hay que destacar también el importante aporte de lo que nos dice la epigenética. La epigenética dice claramente que incluso nuestra herencia genética puede ser modificada por nuestro estilo de vida. Es decir, de repente podemos tener una genética muy favorable, pero la podemos arruinar, ¿no? Con un estilo de vida deplorable. Y también se puede dar al revés. Cuando en la parte genética tú dices, de repente voy a heredar la enfermedad, ¿no? De mi padre o de mi... ¿no? Y de repente, con este estilo de vida que tú tienes, alejas esa posibilidad de enfermarte de lo mismo que tuvieron tus padres. Entonces, los hábitos y las costumbres nos fortalecen o más bien nos debilitan, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son esos hábitos y esas costumbres? Por los efectos que producen en el curso de nuestra vida. Entonces, en la parte, para que ya comentamos ya esta parte que ya estamos terminando, entonces, actitudes, conciencia y miedo, ¿no? Las famosas actitudes ante la vida. Obviamente las actitudes ante la vida tienen mucho que ver también con la calidad de vida que lleva la persona. Es cierto, eso es verdad. O sea, a veces, por ejemplo, una persona que se siente mal, ¿no? Que cae en depresión, o que está en una enfermedad grave, es muy difícil que tenga unas actitudes positivas, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión bien complicada. Ahora, de hecho, hay personas que también que se obsesionan, ¿no? Por el miedo a envejecer, ¿no? Y a la posibilidad de una muerte cercana. Y esa obsesión o ese excesivo temor produce que no tenga una buena actitud ante la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, es una persona que se estresa en exceso, ¿no? Por la posibilidad de envejecer, porque considera que se va a enfermar y al final termina enfermándose de todas maneras porque tu sistema inmunológico también va a recibir esta carga negativa. Ahora, las motivaciones para la autonomía y autovalerse, obviamente, necesitamos motivaciones para seguir siendo autónomos y autovalentes. Tenemos que hacer lo que sea necesario, tenemos que hacer la tarea de vivir, es decir, la tarea de vivir bien requiere conservar lo más posible nuestra autonomía y nuestra autovalencia, ¿no? Y que se respete plenamente esto en el avance del tiempo. Hay que tener conciencia de cuáles son. Uno tiene que ser sincero consigo mismo. ¿Por qué? Yo tengo que tener conciencia
de las fortalezas y debilidades que tengo. Nadie es perfectamente, ¿no? Siempre tiene uno algo. Entonces, conservemos lo más posible nuestras fortalezas e incluso aumentarlas, aminorando el impacto de tales debilidades con una actitud flexible y resiliente. ¿Por qué digo flexible? Porque también tiene mucho que ver con que en la vida tú no puedes apostar solamente a una sola cosa, ¿no? O sea, si yo no tengo un estado atlético, me voy a deprimir. Entonces, no tienes, como no tienes más que apuestas a una sola cosa, ¿no? Y las cosas no salen bien. Y ser, por supuesto, esa capacidad de adaptarse, ¿no? Esa capacidad de adaptarse con buen humor ante las dificultades que uno puede afrontar, que son absolutamente necesarias. Muy bien, hasta ahí terminamos con el primer tema. Y así me permites comentar un poquito sobre lo que Claro, dijiste sí, justo de eso. en lo que es la dieta, ¿no? Sí. En realidad sí es recomendable también tener el buen hábito de llevar una dieta saludable, ¿no? Ujú, Hay que tener en cuenta, como también mencionaste, de que a veces abusan del azúcar y de la sal, ujú, pero bueno, dentro de los cambios normales que hay en el envejecimiento en la persona, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión del gusto, ujú, eh, lo que se va a presentar es que hay una disminución de la saliva, ¿no? En la ujú, persona ocurre una disminución de la saliva, por lo tanto va a ujú, tener la boca seca. ujú, También las papilas gustativas, ¿no? Que son los que ujú, nos hacen probar los sabores, dulce, amargo, ácido, ¿no? ujú, Disminuye, ¿no? Entonces ujú. disminuyen las papilas gustativas. Entonces esa capacidad de reconocer el sabor también va a disminuir. Por lo tanto, le vamos a sentir muchas veces sin sabor a la comida. Entonces, otra cosa también que puede influir en no tener una buena dentro de la dieta y que puede afectar también es el uso a veces de placas dentarias, que a veces están mal Ujú. ubicadas, están Ajá. rotas o han causado heridas y produce aftas. Entonces, la persona mayor o el cuidador o el asistente o la familia debe darse cuenta también que la persona mayor, si tiene este tipo de dentadura, debe tener previo cuidado siempre antes de cada alimentación. Debe Ujú, limpiarlo, cepillarlo como si tuviera una dentadura normal, revisar siempre las encías, ¿no? El paladar. Bien, entonces dentro de esto también se recomienda reducir pues la ingesta de los carbohidratos, ¿no? O los azúcares al mínimo posible, ¿no? Y también esto, mucho más cuando la persona ya tiene, digamos, el diagnóstico de una diabetes o de otro tipo de patología que pueda tener en la zona digestiva, ¿no? Disminuir las frituras, ¿no? Aumentar más bien el consumo también de agua, ¿no? Ahora, otro hábito también que deberíamos de tomar en cuenta es la práctica también de la gimnasia cerebral, ¿no? Porque ya ujú. sabemos también Ah, que la mente necesitamos ejercitarla, ¿no? Entonces, para ir enlenteciendo o retrasando un poco el deterioro que podría ocurrir, entonces hay que hacer los ejercicios mentales, ¿no? Porque ujú, van a permitir que ambos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho, trabajen juntos, ¿no? En eso ujú, consiste a veces los talleres cognitivos, en hacer el trabajo para ambos hemisferios cerebrales, porque de esa manera vamos a ir nosotros manteniendo una buena, esto, ¿cómo se puede decir? Una buena salud en lo que es nuestra área cognitiva, ¿no? Vamos a trabajar, porque ahí trabajamos la capacidad, dentro de las capacidades de la memoria, trabajamos la concentración, la atención, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa, si es que no asistes a un taller, en casa puedes tener el hábito de leer un ujú, libro, ¿no? También puedes aprender idiomas, también puedes tocar instrumentos musicales también, ¿no? Porque los instrumentos musicales también, aparte de la música misma, entonces va a ayudar a la persona también a seguir desarrollando esa área cognitiva, ¿no? Jugar juegos de mesa, ¿no? Hacer los crucigramas, comprarse el ujú. periódico y resolver sus crucigramas, Sí, ¿no? pues son buenos. Y así, dentro de esos hábitos, también tenemos que, por ejemplo, debemos evitar también las sustancias tóxicas que son el tabaco, el alcohol, que son las drogas, la automedicación también, que está dentro de esto también.
¿no? Claro, exceso de fármaco. El sueño, Oh, debemos cuidar fármacos. también, como un buen hábito, también dormir bien. Entonces, por lo tanto, hay que cuidar también nuestro sueño. Debemos Los tener hábitos de sueño. claro, Ajá. tener un buen hábito de sueño también, ¿no? Entonces, esto, ya hablamos también de cuidar la salud mental para evitar el estrés, la depresión, ¿no? Ujú. Y también otro factor, ¿no? Otro hábito que muchas veces no lo practican la mayoría de personas mayores, y se debe decir esto, Luigi, Sí. es el hábito de mantener una buena salud también financiera. ¿Por qué salud financiera? Porque también la economía influye también dentro del Ah, todo, deterioro todo de se, la persona mayor. Entonces todo hay que se, aprender un buen hábito financiero para poder tener ese envejecimiento exitoso, ¿no? Libre de preocupaciones, ¿no? Que más bien te dé ese envejecimiento con tranquilidad, ¿no? Bien, Luigi. así es. Ujú, Pasamos a los daños en la actitud sobreprotectora a las personas mayores. ujú, Otra interesante tema también, ¿no? ¿Cómo también. afecta la sobreprotección en la edad adulta? Dicen. Ah, bueno, acá este es un texto que he extraído que dice miedos y conductas evitadas. El adulto, fruto de su inseguridad y sus sentimientos de incapacidad, presentará miedo ante situaciones cotidianas que en realidad no suponen un peligro, perdiendo muchas oportunidades por su tendencia a no enfrentarse a los problemas ni asumir responsabilidades. Dice que esto es efecto de la sobreprotección y sobre todo cuando la persona sobreprotegida, ¿no? Se somete a esto. Eso es lo que ocurre. Ahora, acá la parte, espérate, allá, protección y autoestima. Los adultos que han sido sobreprotegidos pueden experimentar un deterioro gradual de su autoestima. Pueden creer inconscientemente que son incompetentes y sentirse desmotivados para alcanzar metas difíciles, ¿no? Ahora, sobreproteger afecta a la autonomía. Sobreproteger afecta a la capacidad de autonomía. Puede afectar la sensación de seguridad y puede implicar una disimulada o abierta afectación de sus derechos y por tanto de una discriminación edadista. La actitud sobreprotectora puede ser intencionalmente benévola. A veces la actitud sobreprotectora no es necesariamente malvada. Pues, por supuesto, una persona puede tener una buena intención, pero ya exagera, pues, ¿no? Entonces, por eso digo acá, la actitud sobreprotectora puede ser intencionalmente benévola de parte del familiar o el asistente de la persona mayor. O sea, puede tener buenas intenciones, pero en muchos casos los sobreprotectores también, en muchos casos, son personas ansiosas, ¿ah? También. A veces son personas muy nerviosas, ¿no? Entonces, cuando ven a sus padres, ya se exageran, ¿no? En sus actitudes de cuidado. Y en otros Ujú. casos, puede ser un intento descarado también, y hay que decirlo, de vulnerar los derechos. Hay personas que lo hacen con una intención de vulnerar el derecho de la persona, es decir, no, ya no hagas eso, que no sé qué, hipócritamente, ¿no? Cuando en realidad lo que quieren es poco a poco restar a la autonomía a la persona para apoderarse de sus bienes, ¿ah? Eso también ocurre, sí, es un maltrato que ocurre. Hasta ahí paramos un ratito para comentar y de ahí seguimos a la siguiente. Ailda, para que, sí, Sí, es bien cierto lo que dices, que sí, sobreproteger va a afectar la autonomía de la persona mayor, porque muchas veces por sobreproteger, bueno, a veces ocurre, como dices tú, de manera inconsciente, por querer dar mucho claro, cariño, sí. damos un cariño excesivo, una protección excesiva, y hacemos que la persona mayor vaya limitándose en sus Ujú, funcionalidades, en sus sí. actividades diarias de casa o en sus actividades, eso hablando de lo básico, y en sus actividades instrumentales también. No, ya no Ujú. salgas a la calle porque te puede atropellar el carro. No, yo voy a ir a la panadería, tú quédate nomás acá, o te acompaño. Sí, ajá, No, sí. no puede ir sola, no puede ir sola, no, o sea, estamos pensando que la persona mayor, porque ya tiene 60 más años, o porque de repente le vemos caminar un poco más lento, eh, puede ser que le ocurra un accidente, y no lo vamos a poder evitar, este,
si va solo. En cambio, si lo acompaño, sí siento que voy a evitar algo, ¿no? Entonces lo sobreprotejo demasiado, que voy quitándole esa autonomía. Claro, Y fuera de eso también, como dices, hay una actuación también muchas veces velada por otros intereses que va a ir quitándole la autonomía para poder ser manejado por otra tercera persona. claro, sí, sí. Ocurre. También ocurre cuando hay una sobreprotección, muchas veces en la misma familia o en el cuidador, cuando hay también un acto de violencia o maltrato hacia la persona mayor. Ujú, Hay que claro, tener también mucho ojo, mucha observación en esto. Entonces, sobreproteger siempre va a afectar a la persona, no solo su autonomía, le va a afectar su libertad, el derecho a su libertad, sí, así va a es. afectar a su independencia, le va a afectar su Afecta derecho su... a, digamos, a poder des- aparte de decidir su propia vida, ¿no? Le va a Ujú, afectar también su autoconcepto, porque él se va a sentir inútil, va a decir, bueno, y él puede hacer por mí, yo ya no hago nada, entonces me voy inutilizando, me voy aislando, me voy ujú, dejando que otra persona realice mis cosas que yo podría hacerlo, ¿no? ujú, claro, Así que, y cuando también la persona a veces está enferma, por ejemplo, y siempre hemos hablado sobre este tema, también tú recordarás, Luigi, que cuando la persona a veces sí. sufre un accidente, también lo Ujú, sobreprotegen demasiado. Y en vez de que más bien la persona salga adelante, ¿no? Salga adelante y ¿cómo te puedo decir esto? Y continúe después de una rehabilitación su vida normal, ya ujú, no es el mismo. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo que ha estado enfermo lo han sobreprotegido tanto que no le dejaban accionar. Muchas ujú, veces los ejercicios, muchas veces tampoco lo han permitido hacer. Ah, no, porque te puedes volver a tocar, te va a doler. Entonces, ujú. no le permiten hacer esa rehabilitación completa y esa persona realmente se va a quedar con una discapacidad, ya no solamente esto, digamos, temporal, sino con una discapacidad ya prácticamente Claro, total. acá, Y, yo, acá se me ocurre rápidamente decir algo, con lo que tú has hablado ahorita, es cierto, o sea, uno de los problemas que también puede haber, que en algunos casos no voy a generalizar en nada con respecto a personas no mayores, podemos generalizar, pero hay sí, casos aislados. Sí, pero ocurre algo que es probable que tanta sobreprotección podría estar dañando sus habilidades naturales, es decir, podría, claro, como la persona, dependiendo también de la condición de que tenga la persona mayor, ¿no? Si tiene deterioro cognitivo o está totalmente sano, al menos dependiendo de la condición de la mentalmente persona. sano, pero de alguna forma la persona le puede costar volver a su actividad anterior. Es decir, ¿por qué? Claro, Porque esa sobreprotección lo ha uno le hecho puede costar perder y otro habilidad. gente ya no va a Ah, poder o sea, rehabilitarse de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque le han limitado tanto con esa sí. sobreprotección que esa Ujú, funcionalidad ya no le va a permitir realizar, como dices tú, las habilidades ujú, que tenía. No va a poder ujú, realizar la funcionalidad física, ujú, muchas veces de los miembros inferiores o de los miembros superiores, ¿no? ujú. Entonces va a ir digamos, en una cuestión de discapacitar a la persona. Ajá, claro, le está reduciendo más bien las capacidades que tiene. Acá, por ejemplo, ya en este último cuadro, hay una asistencia razonable. Bueno, hay una asistencia razonable, ¿no es cierto?, hacia una persona mayor que necesita ayuda, ¿correcto? Y es ahí cuando este principio de razonabilidad, de ser razonable, evita la sobreprotección, dándole una asistencia adecuada y que respete su autonomía, es decir, que le permita seguir haciendo lo que puede hacer sin que signifique peligro, obviamente, para Dentro de él, sus ¿no? capacidades Ah, y dentro de sus limitaciones puede pues, continuar claro. haciendo sus A, cosas a la a- persona mayor. claro, a pesar de que miembros de la Es que las familia, requiera, ¿no? también como yo hablaba de los familiares ansiosos, ¿no? También hay los familiares ansiosos, pues. ¿Te acuerdas? Que Sí, ya sí, se puede caer, que paran así nerviosos. Y esto perjudica más a la persona mayor porque le crea una situación ya de estrés, ya. también le ponen ansiosa a la misma persona mayor con Claro, tanto. pues, tramitan esa ansiedad, se la Le transmite hacen también a la dudar, le persona. hacen dudar de su propia fuerza, de su propia funcionalidad, de su propia habilidad, le hacen Claro. dudar. Entonces, porque Ajá, ahí claro. yo voy a hacerlos. No, tú siéntate nomás, yo. No, mientras la persona mayor
pueda Ahora, realizar tareas, bueno, aún estando en un estado de discapacidad, en una silla de ruedas, pero puede ir a hacer una ensalada, puede pelar las papas, pues que lo haga. Hay que seguir claro, incentivando, claro, mostrando que la persona mayor siga haciendo ya. las actividades básicas de su vida diaria. Pero también voy a decir una cosa que bien importante. Hay personas mayores que no se dejan también, no creas, ¿ah? Dice, de Sí, frente le hacen el pare. Oye, un ratito, yo no soy, no, yo no estoy incapacitada, de frente. Y eso, hay personas mayores que incluso teniendo alguna enfermedad o algo, mantienen su carácter fuerte, o sea, ¿no? Como, y, sí, se hacen y respetar. se hacen Exacto. respetar. No, 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 un ratito, hijita, yo no soy ninguna persona, y utilizará las palabras que quiera, pero la cosa es que se hacen respetar. O sea, es cierto que el familiar puede ser muy ansioso por proteger, pero hay personas mayores que sí, tienen su carácter y ahí, hoy, ahí nomás, de frente, una cosa. Sí, También. sí, es verdad, es verdad. Ahora, porque yo sé que también en algunos casos, depende de los casos de algunas personas mayores, por ejemplo, que a veces quieren comer lo que ellos quieren, ¿no? A pesar de que los médicos de repente no quieren que coman eso, pero ¿qué vas a hacer? Ellos quieren hacerlo. Ahí está el problema. Entonces, hay que convencerlos en todo caso, ¿no? Pero jamás imponerlos. O sea, yo creo que uno tiene que tener una capacidad para poder. Ellos Claro, tienen que tener sus propias decisiones y ellos claro, saben muy bien que esto le hace daño. Si voy a comer en claro. exceso me va a hacer daño, pero yo puedo comer un poquito, es su decisión. Ellos, si nosotros también, a pesar de todo, el mismo médico muchas veces dice, mire, está prohibido que coma, no sé, tal comida, pero de vez en cuando, de repente no le hace daño que coma, pero no siempre, o sea, siempre teniendo Claro. el cuidado Puede adecuado, ser ¿no? una cuestión especial, Darse sus claro. frutos cuando pueda. Ahora, cuando tenga alguna patología, pero si no, pues es libre de comer lo que quiera, tomar lo que Ujú, quiera, siempre y cuando que esto no le dé un riesgo a su vida, ¿verdad? Y que no le claro. provoque algún tipo de patología, que Ah, mantenga su salud de todas maneras en buenas condiciones. Mira, ahora estos dos temas que hemos tocado hoy día, que son sobre los buenos hábitos y sobre la sobreprotección, Luigi, ujú, prácticamente también nos da pie a que nosotros eh, aquí fomentemos este tipo de temas en la ujú, persona mayor, para que la persona mayor tenga ese previo conocimiento, tenga esa información, porque el practicar los buenos hábitos, el, el no hacer la familia, en este caso, el cuidador, ujú. y la misma persona mayor que no permite su sobreprotección, va a ser favorable para él. ¿Por qué? Porque va a mejorar, si su autoestima no va a bajar, va a mejorar o va a Ujú. mantener esa autoestima, ¿no? Entonces, en donde va a seguir él queriéndose, aceptándose y respetándose a sí mismo, ¿no? Entonces es necesario hacer uso de esto para que la persona siga fortaleciendo su autoestima, ¿no? Sobre todo el Ujú, autoconcepto, porque ya sabemos que cuando a veces sufren algún tipo de patologías o sobreprotección, ujú, la persona mayor también empieza a tener un autoconcepto negativo de sí mismo, de su propio envejecimiento, de su vejez. Entonces, si evitamos la sobreprotección y hacemos que la persona, o yo como persona mayor, continúe con hábitos saludables dentro de lo que es mi vida diaria, entonces voy a empezar a tener siempre un buen autoconcepto de mi persona, ¿no? ujú. Así Voy a es. tener ideas, voy a tener pensamientos siempre positivos, ¿no? Y mi condición como persona mayor dentro de esa etapa de vejez, por supuesto que va a ser favorable, ¿no? Claro que sí. Mira, entonces, ya que estamos por terminar, vamos a recordar, tenemos una actividad muy importante el viernes 30 de agosto a las 7 de la noche, hora de Perú. La Coordinación de Salud de la Central Gerontológica presenta a la doctora María Luisa Domínguez, que desde Guatemala, con el tema abordaje geriátrico del síndrome de dismovilidad en la persona mayor, porque el concepto de inmovilidad ya cambió. Ahora es dismovilidad en la persona mayor. Abordaje geriátrico del síndrome de dismovilidad en la persona mayor, que viene a cargo de la doctora María Luisa
Domínguez. Esta es una actividad de la Coordinación de Salud. Después vamos a revisar también, ya, el día 6 de septiembre ya tenemos también el tema abordaje terapéutico desde la logoterapia para adultos a cargo de la licenciada Ana Sofía Rotondo. Esta es una actividad de la Coordinación de Psicología. Y el sábado 21 de septiembre, aparte de los otros eventos que habrán, ya tenemos definida la actividad académica anual de la Red Internacional número 1. Van a haber destacados profesionales de varios países en un evento muy importante que va a ser una jornada que comienza a las 10 de la mañana del sábado 21 de septiembre, así que vayan agendando porque va a ser un tema, va a haber varios temas interesantes que se van a desarrollar ahí. Y bueno, después en octubre viene un un evento muy importante porque vamos a tocar los temas más polémicos de la gerontología, los temas que muchas veces la gente no quiere tocar, pero ahí vamos a estar con las grandes polémicas de la gerontología en un evento que va a ser una mesa redonda con 7 profesionales, que también entre ellos están los miembros de Vanguardia Gerontológica y otros profesionales también de la Red Internacional número 1. En noviembre, la Central Gerontológica Internacional cumplirá 11 años y lo vamos a celebrar con una gran jornada también, una jornada con los representantes de todas las unidades de la Central Gerontológica Internacional, de todas las redes, y también, por supuesto, siempre realizamos una conferencia, el director de la institución da una conferencia anual en la cual va a dar todo un panorama de todos los análisis y reflexiones que nos han generado durante todo el año, y también vamos a hablar un poco de los avances de la central y cuáles son las expectativas para el próximo año con nuestro panel de comentaristas que también va a estar presente ahí. Y finalmente, el otro evento también importante que va para cerrar el año va a ser el evento de sustentación de conclusiones de la Unidad Vanguardia Gerontológica, que va a presentar el resumen de sus conclusiones de 3 años de revisión conceptual. Ahí va a haber temas muy importantes a las cuales se van a presentar tal vez de una manera más adecuada. Entonces, muy bien, ahora sí ya nos despedimos, Elda, y seguiremos pues en los próximos días. Muy bien, Sí, muchísimas gracias por la invitación otra vez este martes y seguiremos pues tratando de siempre llevar contenido digamos, retroalimentador, educador, ¿no? Académico, a todas las personas que podamos llegar. Un fuerte perfecto. abrazo.